¿Dejarías morir a la madre que te abandonó? Mi madre me echó a la calle a los 16 años por su esposo, y ahora que tiene cáncer, dice que es mi obligación salvarla. Escucha esto. Mi madre me abandonó porque su nuevo esposo me odiaba. Literalmente me puso las maletas en la puerta y me dijo, él es mi felicidad, tú eres un estorbo. Pasaron 12 años sin un solo mensaje, sin saber si yo estaba vivo o muerto, hasta ayer. Recibí una llamada de un número desconocido y era el hombre que me arruinó la vida, suplicando. Mi madre tiene una leucemia agresiva y yo soy su única esperanza de vida. Ella, que ni siquiera me pidió perdón, me dijo por teléfono, hijo, si no me salvas, morirás con mi muerte en tu conciencia. Para que entiendan el nivel de frialdad que manejo hoy, tenemos que viajar a la cocina de la casa donde crecí. Era una tarde de martes. El aire olía a café recién hecho y a ese perfume de sándalo caro que Ricardo siempre usaba como una marca de territorio. Mi padre había muerto 2 años atrás. Éramos una familia de clase media, feliz en nuestra sencillez, hasta que ese hombre entró en nuestras vidas como un huracán de dinero y manipulación emocional. Ricardo no era solo un padrastro, era el dueño de una constructora masiva, un tipo que medía el valor de las personas por la marca de sus zapatos y el modelo de su coche. Y yo, un adolescente con camisetas de bandas de rock, el cabello un poco largo y zapatillas gastadas de tanto caminar, simplemente no encajaba en su visión de una familia perfecta y estética. Recuerdo una noche específica que quedó grabada en mi memoria como una cicatriz de fuego. Me había quedado estudiando en el comedor, a oscuras, para no gastar luz y no molestar a nadie. Los escuché en la planta alta, en su habitación matrimonial. La voz de Ricardo no era de súplica, era una orden militar. Dijo claramente, Elena, ese chico me mira como si yo fuera un intruso en mi propia mansión. Tiene los ojos de su padre. Tiene esa arrogancia silenciosa de los pobres que se creen dignos solo por respirar. No voy a gastar mi fortuna en su universidad privada, ni en su ropa de marca, ni en tenerlo sentado a mi mesa 3 veces al día. O me envías lejos esta misma semana, o nuestra boda y todas las promesas de viajes y lujos que te hice se cancelan ahora mismo. Elige, o el heredero de un muerto, o el hombre que te va a dar el mundo. Esperé una defensa heroica. Esperé que mi madre gritara que yo era su sangre, su primer amor, su único hijo. Pero lo único que escuché fue un silencio absoluto, el silencio de su pasión final. Al día siguiente, volví de la escuela con un examen de matemáticas en la mano. Tenía un 10. Estaba emocionado por contárselo, pensando ingenuamente que mis logros podrían comprar un poco de su afecto. Pero al llegar a la entrada, el mundo se detuvo. Mis libros de texto, mis pósters favoritos y toda mi ropa estaban desparramados en el césped húmedo dentro de bolsas de basura negras que ya se estaban rompiendo por el peso de la lluvia. Ricardo estaba allí, impecable, apoyado en su Mercedes plateado de último modelo, fumando un puro y mirando su reloj de oro con una impaciencia asquerosa, como si estuviera contando los segundos exactos para que yo dejara de existir en su propiedad. Mi madre salió de la casa luciendo un abrigo de piel nuevo, un regalo de consolación que Ricardo le había comprado esa mañana. Ni siquiera se acercó a darme un beso de despedida. Con una voz gélida, despojada de cualquier rastro de maternidad, me dijo, hijo, si no me salvas, morirás con mi muerte en tu conciencia. Ricardo dice que si te quedas, él no puede sentirse el verdadero hombre de esta casa. Me voy a casar con él, Alejandro. Él me va a dar la estabilidad y la vida que siempre soñé, esa que tu padre nunca tuvo la ambición de darnos. Te vas con tu tía Marta al pueblo de las montañas. Ya eres casi un hombre de 16 años, sabrás sobrevivir por tu cuenta. Me subieron al coche como si fuera un mueble viejo y estropeado que estorbaba en una mudanza de lujo. Ricardo puso la radio a todo volumen, una ópera italiana dramática, para ahogar el sonido de mis sollozos desesperados en el asiento trasero. Me dejaron en un pueblo perdido donde la señal de celular no llegaba, en una casa que olía a humedad, a madera podrida y a una soledad que se sentía física. Antes de que el Mercedes arrancara, mi madre bajó la ventanilla apenas unos centímetros, sin quitarse sus gafas de sol de diseñador, y me lanzó un billete de $50 arrugado. No me busques ni me llames, Alejandro. Esto es por el bien de todos nosotros. Esas fueron las últimas palabras que escuché de su boca mientras el coche desaparecía en una nube de polvo gris. Los años que siguieron fueron una pesadilla de supervivencia que me convirtió gradualmente en una estatua de hielo. Mi tía Marta, una mujer cansada y enferma, murió apenas 6 meses después de mi llegada,
Sufrió un infarto fulminante mientras dormía en su sillón. Me quedé solo en esa casa que se caía a pedazos, sin dinero para el entierro, sin nadie a quien pedir auxilio. Tuve que mentir sobre mi edad en la oficina de empleos local. Dije que tenía 18 años cuando apenas estaba cumpliendo los 17, para que me dejaran trabajar en una maderera industrial. Mi labor consistía en cargar troncos pesados de 12 a 14 horas al día, a menudo bajo la lluvia helada que calaba hasta los huesos. Mis manos se llenaron de callos profundos que sangraban cada noche, mis pulmones se infectaron de acerrín y mi corazón se llenó de un rencor puro que se convirtió en mi única fuente de energía para no lanzarme de un puente. Mientras cenaba una sopa instantánea de oferta calentada en un hornillo oxidado, caminaba 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta hasta la pequeña biblioteca pública del pueblo, solo para usar el internet gratuito durante 30 minutos. Tenía una obsesión masoquista. Quería ver qué hacía mi verdadera familia. Y allí estaba ella, en su perfil de Instagram perfectamente curado. Elena publicaba fotos brindando con champaña en la Torre Eiffel, fotos de sus vacaciones en yates privados por las islas griegas. Y luego aparecieron las fotos de su nuevo hijo, Santi, un niño que tenía todo lo que a mí me habían robado: amor incondicional, juguetes que costaban más que mi sueldo anual y la presencia constante de una madre sonriente. Yo era el secreto sucio de su pasado, la pieza de sacrificio que ella entregó para poder dormir en sábanas de seda de 1000 hilos. Pero no me quebré. Estudié ingeniería civil a la luz de una vela cuando me cortaban la electricidad por falta de pago. Me gradué con los mejores honores de mi generación, me mudé a la capital con una maleta llena de sueños y resentiment y construí una firma de consultoría que hoy en día factura millones. Me hice a mí mismo, desde la nada absoluta, sin una sola llamada de feliz cumpleaños en 12 largos años. Hace exactamente 3 semanas, mi rutina de éxito y control se rompió en 1000 pedazos. Mi secretaria, con una cara de confusión total, me informó que un hombre insistente, que decía ser mi pariente cercano, me esperaba en el lobby del edificio. Era Ricardo, pero el hombre que vi entrar a mi despacho no era el pavo real arrogante de mi adolescencia. Estaba encorvado, sus manos temblaban, y sus ojos tenían ese hundimiento característico de quien ha pasado meses sin dormir bien. Me rogó por 5 minutos de mi tiempo, casi sollozando. Fuimos a una cafetería privada cercana y ahí soltó la bomba que el destino, en su retorcida ironía, tenía guardada para mí. Me dijo: «Tu madre se muere, Alejandro. Tiene leucemia mieloide aguda de etapa 4. Hemos agotado todos los recursos imaginables. Pagué las mejores clínicas en Alemania, Suiza y Estados Unidos. Pero el dinero no puede comprar la biología. Nadie en la familia es compatible. Santi es demasiado joven, su cuerpo no aguantaría el proceso y su médula no es apta para este caso específico. Tú eres nuestra última carta de salvación. Es la única persona en el planeta entero que puede evitar que ella muera antes de que termine el mes». Ricardo intentó aplicarme la misma fórmula de transacción fría que usó hace años: el dinero como solución a la falta de alma. Me puso un cheque de $250,000 sobre la mesa, con una mano que no dejaba de vibrar por el miedo. «Toma esto como adelanto, salva a tu madre y te firmaré la escritura de una de mis propiedades de lujo frente al mar. Olvidemos el pasado oscuro, Alejandro. Al final del día, la sangre es lo primero que importa». Miré el cheque, miré a ese hombre patético y lo rompí en 1000 pedazos minúsculos, dejando que los trozos cayeran sobre su café caliente como nieve sucia. Pero contra todo pronóstico, acepté ir al hospital. No lo hice por piedad, ni por amor, ni por un repentino sentido de deber filial. Fui porque quería que me viera en mi momento de mayor poder. Quería que viera al hombre exitoso y fuerte en el que me convertí, a pesar de que ella hizo todo lo posible por enterrarme vivo. La suite del hospital era un monumento a la obscenidad financiera. Había arreglos de flores frescas por todos lados, tecnología médica que parecía sacada de una película de ciencia ficción, y 3 nurses privadas dedicadas exclusivamente a su comodidad. Cuando Elena me vio entrar, susurró mi nombre con una voz quebrada que pretendía ser dulce y maternal. «Hijo, mi Alejandro, sabía que en el fondo Dios te traería de vuelta a mi lado en mi hora más oscura». Me quedé de pie al final de la cama, manteniendo una distancia segura, mirándola fijamente sin un ápice de emoción. Le pregunté, con una calma que me asustó incluso a mí, por qué debería mover un solo dedo o arriesgar mi salud por ella. Le recordé la gasolinera solitaria, las bolsas de basura pudriéndose bajo la lluvia, el billete de $50 que lanzó como si yo fuera un mendigo. Y ahí fue cuando ella,
En su desesperación, soltó la confesión que terminó de incinerar cualquier rastro de duda moral en mi mente. Me dijo, con lágrimas que no eran de arrepentimiento, sino de puro pánico egoísta: Alejandro, te abandoné porque Ricardo me amenazó con quitarme el seguro médico privado que yo ya necesitaba en ese entonces para mis propios tratamientos estéticos y de salud preventiva. Lo hice para sobrevivir yo, para no volver a la pobreza de la que veníamos con tu padre. Pero ahora necesito tu médula porque Santi no puede crecer sin una madre que lo guíe. Él es tan especial, tan sensible. Él no es un guerrero como tú. Él se desmoronaría si me voy. En ese instante, todo quedó claro como el agua. Ella no me estaba pidiendo perdón por haberme destruido la vida, me estaba pidiendo que pusiera mi cuerpo bajo el bisturí para asegurar que su hijo favorito, el que sí era digno de su amor y protección, no tuviera que sufrir la mitad de lo que yo sufrí por su culpa. Me hice las pruebas de compatibilidad en absoluto secreto en mi propia red de contactos médicos. El doctor de cabecera me llamó al día siguiente con una voz cargada de asombro profesional. Señor Alejandro, es lo que llamamos un milagro biológico de coincidencia exacta. Usted es una compatibilidad del 99.8%. Prácticamente son la misma persona a nivel celular. Si usted decide donar, ella tiene una probabilidad de éxito del 95% y podría vivir otros 20 o 30 años con total normalidad. Si usted se niega, los médicos le dan menos de 3 semanas de vida agonizante. Ricardo ya estaba celebrando por adelantado, asumiendo que mi presencia en el hospital significaba mi rendición. Empezó a enviarme mensajes de texto cada hora sobre el gran reencuentro del siglo y cómo convocarían a la prensa para mostrar nuestra reconciliación familiar. Mis tíos, primos y parientes lejanos, esos mismos que mantuvieron un silencio cómplice mientras yo pasaba hambre y frío en las montañas, empezaron a hostigarme de manera sistemática. Me enviaban notas de voz llorando, citando versículos bíblicos sobre la importancia del perdón y la honra a los padres, llamándome el Salvador ungido de nuestra estirpe. Me decían que si permitía que ella muriera, el fantasma de mi madre y la culpa me perseguirían hasta el día de mi propio entierro. Ayer fue el día de la decisión final, el clímax de esta guerra de 12 años. Entré a la habitación del hospital por última vez. Ricardo tenía los documentos legales de consentimiento informado listos sobre la mesita de noche, con una pluma de oro macizo esperando mi firma para autorizar la extracción inmediata. Miré a mi madre, que me sonreía con una esperanza depredadora, y luego miré a Ricardo, que ya me trataba como si fuera su mejor amigo. Tomé el bolígrafo con firmeza y en lugar de poner mi firma en la línea de puntos, escribí una sola palabra en letras mayúsculas que ocupaban toda la página: no. Se hizo un silencio tan pesado que casi se podía tocar. El único sonido era el pitido rítmico de la máquina del corazón de mi madre que de repente empezó a acelerarse. Elena comenzó a jadear, buscando aire. Me acerqué a su oído y le dije en un susurro cargado de 12 años de justicia acumulada: Vine a decirte esto mirándote a los ojos, para que no haya dudas. Soy compatible, soy tu milagro biológico. Podría salvarte hoy mismo y darte una vejez tranquila, pero he decidido con plena conciencia que no lo voy a hacer. No lo hago por odio, porque el odio requiere un sentimiento que ya no tengo por ti. Lo hago por pura justicia poética. Hace 12 años, tú decidiste que yo era un estorbo descartable para tu felicidad económica. Hoy, simplemente estoy respetando tu propia lógica de vida. Yo no soy parte de tu mundo perfecto. La sangre no crea un vínculo si tú misma te encargaste de cortarlo con las tijeras de tu ambición. Buena suerte buscando otro milagro en el mercado negro, Elena, porque el que tenías enfrente lo acabas de perder por segunda y última vez. Mi deuda contigo se pagó el día que me lanzaste esos $50. Los gritos de Ricardo fueron inhumanos, casi animales. Me llamó asesino de masas, me llamó monstruo sin alma, me juró que usaría todo su poder legal para destruirme. Mi madre, sacando una fuerza residual de su odio, comenzó a maldecirme a voz en cuello, diciendo que ojalá nunca me hubiera dado a luz, que yo era una maldición en su vientre. Salí de ese hospital con el corazón latiendo con una paz que nunca antes había conocido, mientras la seguridad privada del lugar intentaba contener a un Ricardo fuera de sí.
Hoy, mientras les cuento esto, mi vida es un campo de batalla mediático. Ricardo ha contratado granjas de bots para difamarme en redes sociales, mi familia extendida ha hecho declaraciones públicas diciendo que soy la vergüenza de la humanidad y recibo correos de odio cada 5 minutos amenazándome con incendiar mi oficina. Pero ¿saben qué? Anoche dormí 10 horas seguidas, sin pesadillas, por primera vez en mi vida adulta. He bloqueado a cada uno de ellos y he contratado seguridad adicional para mi prometida y para mí. No me arrepiento de nada. Ahora les pregunto a ustedes, comunidad de Reddit, que han escuchado cada detalle de este calvario desde la cocina de mi infancia hasta el pasillo de ese hospital. ¿Fui demasiado cruel al negarle la vida a quien me negó el amor? ¿Es una obligación moral de un hijo que se salvó a sí mismo rescatar de las cenizas a quien lo vendió por un abrigo de piel y un Mercedes? ¿Ustedes pondrían su salud, su tiempo y su cuerpo a disposición de alguien que los trató como basura reciclable por una década? La historia tiene un capítulo final que está por escribirse, porque Ricardo me ha demandado formalmente por homicidio por omisión, una jugada legal desesperada que les explicaré en mi próximo video con todas las pruebas en mano. No olviden suscribirse para ver los audios filtrados que mi madre me envió después de mi negativa y el desenlace de esta guerra familiar. Denle like si creen que la justicia es un plato que se sirve frío y que nadie está obligado a amar a quien lo destruyó.